Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con una nueva entrega de nuestro blog jurídico de Panorama Náutico. Hoy, como a pesar de que somos marineros, está lloviendo y nos hemos resguardado y no lo hacemos a bordo. Y vamos a hablar sobre un tema, bueno, complicado, ¿no? Y que es el reciente reglamento que ha salido, ¿no?, sobre el reglamento del registro de los barcos históricos y sus reproducciones, ¿no?, que es perdóname que lo miren, es el Real Decreto 784/2021. Vamos a intentar, o sea, someramente, sin meternos mucho en el tema porque es bastante complejo, ¿no?, a dar unas pautas de cómo está esto, ¿no? Y mira, justamente ahora antes de grabar hablábamos con Eric, ¿no?, de lo complicado que es a veces registrar un barco, inclusive con el marcado C, ¿no?, que debía ser una cosa muy fácil y que en otros registros igual te lo hacen en un día, pero bueno, no sé qué pasa, ¿no? Pero en España todavía, y seguramente alguien que ha tenido esta experiencia lo sabrá, ¿no?, que igual registrar un barco nuevo, que tenía que ser súper sencillo cuando está todo, igual demora meses. Por lo tanto, vamos a ver que si este nuevo decreto, ¿no?, que en principio no, que es para las embarcaciones estas de época o antiguas, es un paso adelante en este sentido, ¿no? Ten en cuenta que hasta ahora, con la reglamentación que había, claro, si tú tenías un barco registrado en España, bueno, lo podías mantener porque el barco estaba registrado, aunque igual tenías problemas, ¿no?, para, por ejemplo, para cambiarlo de zona de navegación, o por ejemplo cuando te exigían poner tanques, por ejemplo, de aguas sucias, ¿no?, que podía ser un problema porque el barco, cuando había espacio, pero bueno, se podía todavía mantener el barco. Claro, el problema estaba cuando era un barco que tenía origen de otro país, abandonado otro país, y sobre todo si era de fuera de la Unión Europea. Entonces, claro, en este caso, o era un barco comercializado en la Unión Europea antes del año 98, o si no, casi que tenías que hacer un marcado CE post-construcción, que evidentemente para un barco clásico, un barco de época, prácticamente era imposible. Bueno, el Real Decreto este de que hablamos, lo que intenta es, bueno, crea un registro, ¿no?, en el cual se va a intentar, ¿no?, reunir, digamos, todos estos barcos, ¿no?, que ahora veremos cuáles son los barcos que podrían acogerse a este registro, ¿no?, y con el objeto es de preservar, desde luego, lo que es, ¿no?, la flota de barcos antiguos, y también atraer, ¿no?, porque mi experiencia es que cada vez que tenía hasta ahora alguien que iba a comprar un barco antiguo, lo que hacía le recomendaba registrar, me acordaba del tema de Holanda, ¿no?, que por lo menos era muy fácil y el barco tenía bandera y se podía recuperar. Bueno, dicho esto, vamos a entrar un poco ahí en materia, ¿no?, y vamos a ver primero cuáles son los barcos, ¿no?, y cuál es el procedimiento para que se puedan registrar en este registro nuevo que hay de barcos históricos y sus reproducciones. ¿Qué barcos podrían acogerse a este registro? Serían los barcos que están históricos, que están en el patrimonio marítimo nacional, ¿no?, los barcos declarados de interés general, y luego una clasificación que son los barcos que se llaman los clásicos, los barcos de épocas y sus reproducciones singulares, ¿no?, que estos también se podrían registrar. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es un barco? Por ejemplo, ¿qué es un barco clásico? Un barco clásico, según lo define la norma, es un barco de madera o metal fabricado antes del 75. ¿Qué es un barco de época? También hecho en madera o metal, fabricado antes del 49. Luego, los barcos singulares son también barcos, perdona, me he equivocado igual con los barcos de tradicional singular, ¿no? Son barcos que, bueno, que también se han hecho, que han tenido alguna participación en la historia de España, o han sido fabricados por un método especial, que también son anteriores al año 1975. Es decir, esos barcos, digamos, esas 5 categorías de barcos podrían de alguna forma acogerse o intentar inscribirse en este registro, ¿no? Vale, pero además de esto, ¿no?, excepto los que están ya incluidos dentro del patrimonio histórico nacional, ¿no?, patrimonio marítimo nacional, además de eso, ¿no?, tienen que cumplir otros requisitos, es decir, que sea un tipo de construcción que no se haya, que era muy singular en su época, que tenía unas características especiales, que ya no se construye más. Es decir, además de cumplir esos requisitos, digamos, temporales que decíamos antes, también tienen que cumplir este otro tipo de requisitos que os ruego leáis la orden, ¿no?, porque bueno, para desasnarse, porque es bastante complejo, ¿no?, cómo hacer para que un barco, diríamos, se inscriba en este registro. Ahora va, si nosotros creemos que nuestro barco, el barco que tenemos, que importamos o que de alguna forma nos interesa, aunque esté ahora registrado en España,
trasladarlo a este registro, lo que hay que hacer es una petición ante, como siempre, en la Capitanía Marítima, ¿no? Y esto sería el procedimiento se tramita si son barcos de menos de 24 metros en la Capitanía Marítima o en el registro marítimo, depende de donde corresponda, donde lo pidamos, ¿no? Si es de más de 24 metros, ya en la norma expresamente no lo dice, pero entiendo que es la Dirección General de Marina Mercante. Bueno, tú presentas el expediente en el cual, evidentemente, hay que presentar no sé, el documento que prueba la propiedad del barco, el nombre del propietario. Luego también hay que hacer una explicación de por qué nosotros consideramos que el barco, diríamos, cumple con estos requisitos, y luego también y fotografías del barco, planos del barco, explicar todo qué se ha hecho, si es un barco que se ha refaccionado, se han hecho cosas, ¿no? Todos los cambios que se han podido hacer para que el barco se pueda calificar y pueda entrar en este registro. Entonces, esto, en principio, según dice la norma, parece ser que la decisión es para, tú presentas toda esta documentación y el inspector, diríamos, de la Capitanía tiene un plazo de 20 días para informar. Es decir, en 20 días para informar y decir si aquello es correcto y si se puede incluir o si no. Claro, joder, hablando así en plata, menudo trabajo hablando del inspector, ¿no? Que el inspector tenga que decir si ese barco puede o no inscribirse en este registro, que es una cosa muy compleja. Es cierto que la norma prevé también, ¿no?, que a través de la Marina Mercante, ¿no?, se haga lo que se llama colaboración institucional, es decir, que se colabore con otras instituciones, por ejemplo, podría ser el Museo Marítimo de Barcelona, el de Madrid o cualquier más, ¿no?, para que ayude a ver cuáles son los criterios que sirven, o sea, que hay que valer para que el barco se pueda inscribir. Evidentemente me parece una iniciativa muy loable porque está muy bien que se haga esto, pero bueno, a ver que, claro, si fijaos que en el 2004 la ley dijo que había que hacer una norma, ¿no?, para que se pudiera establecer este nuevo registro, y han pasado ahora, desde el 2014, han pasado, ¿cuántos? 6, 7 años, ¿no? Vamos a ver cuándo se produce esta colaboración institucional, que también se prevé que sea, además, con las asociaciones, ¿no? Ahí creo que Leonardo tendrá un gran trabajo, ¿no?, en ayudar, y Mónica también, que sabe mucho, y me salto igual alguno, pero es lo que me sale en la cabeza, ¿no?, de gente que conoce mucho barcos clásicos, de ayudar para ver de qué si estos barcos se pueden inscribir, porque claro, si lo dejamos en manos del capitán del inspector, imaginaos, ¿no? Aparte hay una cosa muy curiosa, ¿no?, que siempre estamos acostumbrados a que cuando nosotros pedimos algo y pasa el tiempo, la respuesta es que no. Lo lamento, pero me ha salido el teléfono. La respuesta es que no. Pues ahora ha cambiado y resulta que si en el plazo de 3 meses nosotros hemos presentado la solicitud y nos dicen que no, y no nos dicen nada, la respuesta es que sí, es decir, que el barco se podría inscribir en este registro. Pero aquí voy explicando bastantes cosas, pero aquí la cosa no para. Claro, cuando se pone el registro, ¿no? Perdonar, pero lo voy a seguir haciendo porque esto... Joder. ¿Seguimos o qué? Sí, seguimos porque la cosa es tan larga que voy a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decíamos, el barco se coloca en este registro, hay que, evidentemente, para poder navegar, la propia capitanía o quien autoriza la puesta en el registro tiene que hacer un certificado de cumplimiento. Creo que es un término, diríamos, un poco de alguna forma copiado, ¿sabéis?, del Compliance Certificate, esto que utilizan los ingleses, ¿no? Es decir, un certificado, así como hoy por hoy, ya sabéis que los barcos normales tenemos un certificado de navegabilidad, en este caso cada barco tendrá un certificado de cumplimiento en que se establecerán ahí todas las condiciones técnicas y lo que tenga que cumplir de tripulación de este barco, diríamos, registrado en el registro de embarcaciones históricas para que pueda navegar. Claro, evidentemente yo creo que aquí dice en la propia norma, ¿no?, que la Dirección General Mercante establecerá las condiciones, podrá establecer, no dice podrá establecer unas directrices para esto, pero en un principio parece que se queda todo también en manos del inspector o de la Capitanía Marítima, del Distrito Marítimo, de establecer cuáles son las condiciones. También yo creo que bueno, o sea, sería bueno, ¿no?, que hubiera unas pautas mucho más claras, ¿no?, porque lo veo muy complicado, no sé, pensando, no sé, el jefe de Distrito Marítimo, por decir algo, no sé, se me ocurra de Vilanova, ¿no?, que en vista de un barco de menos de 24 metros, él puede establecer cuáles son los requisitos de cumplimiento que tiene que tener este barco para poder navegar, ¿no? Evidentemente aquí hay una responsabilidad muy grande. Por eso, de todo lo que os he explicado hasta aquí, no sé, yo creo que falta mucho, falta bastante, ¿no?, para que esta norma, ¿no?, que es loable que la tengamos, ¿no?, ya hemos esperado que la tenemos y esperemos que eso sirva, pero todavía falta mucho para ponerlos en marcha, ¿no? Después, otra cosa que yo creo que también no sé, que
antes de entrar en las ventajas, ¿no? Que igual también va a, de alguna forma, a disuadir a mucha gente que puede estar esto, es que los barcos, por ejemplo, si son barcos que están en el patrimonio histórico, los barcos no pueden salir, o sea, si lo incluyéramos, no pueden salir no pueden ser exportados, no pueden salir prácticamente, ¿no?, del territorio nacional. Y en caso de otros barcos, a no ser que sean barcos privados, deberían de, cuando salen fuera, por ejemplo, te vas a una regata a Saint-Tropez, tienes que decir dónde vas, ¿no? Y a todos los lugares que vas a ir. En barcos que cuando son privados, si sales fuera, en principio tienes que indicar que vas y no tienes que explicar tu itinerario, pero también es una condición para estar con esto. Bueno, dicho esto, entonces decir, vale, después de todo este lío, ¿cuáles son las ventajas? En principio las ventajas dicen las que permita las leyes fiscales, que a no ser que hagamos algo de mecenajo, no encuentro muchas posibilidades de que esto tengas alguna ventaja fiscal, pero también dice que no habrá que pagar las tasas de la Dirección General Mercante, que bueno, esto es pocas cosas, ni las tasas portuarias, ¿no? Que bueno, las tasas portuarias también que es muy poco dinero, porque me refiero, pienso que son las tasas, pero no las tarifas, es decir, si tienes un puerto público, no es que no pagues las tarifas, pagarías algunas tasas, las que pagamos todos. También existe la posibilidad, ¿no?, de que puedas usar, de que los trabajos se hagan por el régimen de la ley del voluntariado, pero bueno, eso también, o sea, las limitaciones son muy pocas. Es decir que hoy por hoy, tal como está, yo creo que nos tocará trabajar mucho para que realmente veamos barcos que se acojan a esta normativa y que tengamos barcos de otros países o gente, ¿no?, que quiera matricularse en España. Pues nada, espero que a pesar de las interrupciones del teléfono, que os haya aclarado un poco. He intentado explicar como mejor he podido todo este largo decreto y bastante difícil, y bueno, os invito a leerlo, sacar las conclusiones y si me equivoco en algo, por favor, acláremelo. Chao, hasta la próxima.